Hoy en día se piensa que se debe a que nosotros, en nuestro cerebro, no medimos el tiempo en segundos, sino en intervalos marcados por descargas de las neuronas. Cuando estamos estresados o asustados, nuestro cronómetro neuronal dispara más veces por unidad de tiempo real. Por eso el tiempo parecería estirarse cuando estamos en alerta y viceversa, encogerse cuando estamos especialmente relajados. Esto nos ayuda a acomodar el paso del tiempo a nuestras necesidades, estirándolo cuando suceden muchas cosas y encogiéndolo cuando no está pasando nada. Por otro lado, debemos estar agradecidos por ello. Tenemos otro tipo de relojes mucho más regulares. Son, por ejemplo, los ciclos circadianos, que transcurren en ciclos de 24 horas. No se trata solo de dormir. Todos los órganos del cuerpo funcionan en ciclos. Por ejemplo, nuestro sistema digestivo se prepara para comer a determinadas horas. Desde las glándulas salivares al hígado se activan genes y se producen proteínas. Por supuesto, estos ciclos se adaptan a nuestro día a día. Si comemos todos los días más o menos a la misma hora, nuestro cuerpo estará preparado para hacer la digestión. Y viceversa, si llevamos un ritmo muy irregular en nuestros días, el cuerpo se resentirá, ya que romperemos continuamente sus rutinas bioquímicas. Podemos comparar estos dos tipos de relojes internos con el modo de medir el tiempo en el fútbol y el baloncesto. Nuestros ritmos internos son como el cronómetro del fútbol. Continúan corriendo al mismo ritmo, pase lo que pase, excepto unos leves ajustes al final. En cambio, el cronómetro, que nos permite adaptarnos al ritmo de cada momento, se para cuando lo que ocurre no tiene interés para nosotros, como sucede en el baloncesto. También hay otros factores que influyen en nuestra percepción del tiempo. El más importante es la luz. En nuestras retinas existen células que nos ayudan a situarnos en el tiempo, ya que están especializadas en captar los cambios graduales de luz. En invierno los días, a pesar de que tienen 24 horas, se nos hacen mucho más cortos que en verano. En una película podemos jugar con la luz para dar la sensación de que el tiempo va pasando e interpretamos los fundidos a negro como saltos temporales. No tenemos ninguna dificultad en asumir lo que llamamos elipsis, es decir, tiempo que en la historia que estamos siguiendo ha debido de pasar, pero que no es mostrado explícitamente. Es posible que esto se deba también a que en nuestro cerebro los cronómetros se paran y se ponen en marcha a nuestro antojo. Y es que en realidad el tiempo es muy flexible. Una cosa que me fascina de lo que he leído en tu último libro es la noción del espacio y el tiempo en el cerebro. Tú dices que no hay un sentido especial como la vista o el oído en el cerebro. Bueno, no es algo mío, ¿eh? Kant ya dijo que, a diferencia del tacto, la vista, el oído, etc., no tenemos un órgano del tiempo ni del espacio. No hay un receptor único en el cuerpo para el espacio. Los 5 sentidos no incluyen el espacio o el tiempo. Y sugirió que eran imperativos categóricos intrínsecos al cerebro. El cerebro tiene conocimiento a priori, y el espacio y el tiempo forman parte de ese conocimiento. Ahora nos percatamos de que el espacio, que se ha analizado exhaustivamente, no es una modalidad única, sino una combinación de muchas modalidades. Cuando te orientas en un corredor, utilizas muchas pistas visuales, olfativas, percibes la química de la habitación, que tiene un olor distinto del resto de lugares. Utilizas la propiocepción, la manera en la que se siente el cuerpo al caminar sobre algo. La acera es muy distinta de una alfombra. Tenemos distintas sensaciones táctiles. Todo esto converge en la corteza entorrial del cerebro y se proyecta en el hipocampo, donde se articula una representación del espacio. Es una modalidad múltiple. Hay una pregunta que me ha venido a la cabeza mientras hablabas. ¿Sabes? Personas como Simon Baron-Cohen en Gran Bretaña han hablado de las diferencias del sexo, del cerebro. Y una de estas diferencias, al parecer, es una noción distinta del espacio.
Del espacio, ¿qué pasa con eso? ¿Sabemos algo de esta diferencia entre hombres y mujeres con relación al espacio? Se dice que las mujeres miran las señales para orientarse, a diferencia de los hombres. Los hombres no lo hacen tanto. Sí, los hombres y las mujeres utilizan pistas diferentes para orientarse en el espacio. Las mujeres suelen prestar atención a muchas señales detalladas, mientras que los hombres disponen de una especie de mapa general. No sé hasta qué punto está generalizado, pero es una diferencia habitual entre ambos. De hecho, el cerebro masculino y el femenino presentan un número notable de diferencias, lo cual no es de extrañar. Y los hombres y las mujeres a menudo recurren a estrategias diferentes para resolver problemas. Sin embargo, no hay ninguna razón para pensar que una estrategia sea superior a la otra. ¿Y qué sucede con las ratas y su concepción del espacio? ¿Cómo se las ingenian? ¿Cómo se orientan las ratas? Utilizan todas estas pistas, principalmente las olfativas y táctiles, porque su capacidad visual es limitada. Recurren a la vista, pero también a otras modalidades. Y lo hacen muy bien, ¿eh? Tienen un sentido espacial fantástico, y este sentido implica la misma región que utilizamos nosotros para el espacio, el hipocampo y partes de la corteza. Hola, Juanjo. ¿Qué? ¿Cómo va el partido? Bien. Mantiene la posición del balón. Se lleva la pelota. Está desmarcado a la izquierda. Juanjo, ¿tienes hambre? ¿Te preparo el turno? ¿Lo quieres de piña? ¿Lo quieres de piña? Tú no eres mi papá. Juanjo, ¿estás bien? Tú no eres mi papá. Juanjo, ¿te encuentras bien, Juanjo? ¿Quién eres? ¿Dónde está mi papá? ¿Qué pasa, Juanjo? Dime, ¿no te ríes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Un golpe certero, no excesivamente doloroso, pero lo suficientemente fuerte como para lesionar una zona clave del córtex cerebral, allí donde convergen dos tipos de información. Cuando Juanjo mira al rostro de su padre, dos vías distintas emergen del córtex visual. La que pasa por el córtex temporal reconstruye las facciones y aporta un veredicto. La otra vía pasa por la amígdala y le da a la imagen su valor emocional. Asocia a ese rostro toda la carga de recuerdos emotivos, afectivos, de miedo incluso, toda la memoria emocional vinculada al dueño del rostro observado. Las neurociencias revelan que la lesión en el cerebro de Juanjo impide a la hora de reconocer a su padre que la emoción y la cognición trabajen juntas, como suelen hacerlo en muchísimas situaciones. Es el llamado síndrome de Capgras, pero no es el único.
Hay otros muchos trastornos mentales que empiezan hoy a ser comprendidos y que están arrojando luz sobre el papel de nuestras emociones y nuestros sentimientos. ¿Son estos imprescindibles en nuestro día a día? ¿De qué están hechos? ¿Pueden llegar a complicarnos la vida? Una de las cosas que me preocupan, y tal vez sea por la ignorancia mía, leyendo tu maravilloso libro, es que en algún momento das a entender que la intensidad de una sensación, de una emoción, dependía de la frecuencia de los impulsos. Es decir, tú explicas muy bien cómo el cerebro descompone las sensaciones o las percepciones y las reduce. Bueno, la gente en la calle diría, oye, eso son tonterías. Las reduce a algo indiferenciado. Las reconstruye. Y en esta reconstrucción, que sea visual o táctil, dependerá de qué canales Circuitos neuronales. utiliza. Pero, ¿qué pasa con la intensidad de un sentimiento? Tú dices, si he entendido bien, depende de la frecuencia del impulso. Esto quiere decir, o querría decir, que si dos enamorados no se ven, si no hay impulsos frecuentes, ¿el amor será menos intenso? Dame un ejemplo real de lo que quieres decir. Esto fue algo que demostró Adrian, que estudiaba el efecto de las diferentes intensidades de estimulación táctil. Y descubrió que si se aplica una estimulación táctil muy ligera, las fibras nerviosas se activan así, boom, boom, boom. Si aplicas un poco más de intensidad, hacen boom, boom, boom. Si adquieren mucha intensidad, pasa a ser brum, brum. Se activan mucho más rápidamente y esto puede observarse en todas partes. Dios mío. Así que la duración del estímulo se codifica en la duración de la activación, mientras que la intensidad del estímulo se codifica en la frecuencia de la activación. ¿Y qué significaría eso? ¿Qué tipo de extrapolación podríamos hacer a partir de esta constatación? Cuando disfrutamos de algo hay muchas neuronas que se activan y la mayoría lo hacen a toda velocidad. Pero luego me has hablado de una situación complicada. Preguntas qué sucede si uno está lejos de la persona que quiere mucho tiempo. Y es complicado, porque tal vez todavía haya más descargas al ver a la persona amada. Es como una especie de ansia, ¿sabes? Porque superpones la anticipación de una velada fantástica juntos.